¿Se imaginan tener que esperar a que sus familiares más cercanos murieran para recién poder empezar a desarrollarse profesionalmente? Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a conocer la historia de Frances Glessner Lee, quien fuera la madre de la medicina forense hoy, pese a que recién, pasados los 50 años, pudo desarrollarse profesionalmente. Así que, adelante. Pero, no se olviden suscribirse a mis redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Y ahora sí, adelante. Frances Glessner nació en Chicago en 1878. Proveniente de una familia acaudalada dedicada a la venta de maquinaria agrícola, creció en un ambiente bastante conservador. De hecho, ella y su hermano recibieron educación en su casa. Durante sus años de niñez, Frances Glessner se interesó por la literatura, específicamente la literatura de misterio y la literatura policial, encantándole y fascinándose con Sherlock Holmes. Fue por esta razón que ella quiso entrar a estudiar a la universidad una vez terminadas sus clases particulares y su papá le dijo que no podía, porque una señorita de su clase no debía estudiar en la universidad. Fue así como a los 20 años se la obligó a casar con el acaudalado abogado Blewitt Harrison Lee. Tenía 20 años, no se le permitió estudiar, tuvo hijos y bueno, al cabo de 15 años terminó divorciándose de él, en lo que fue un divorcio escandaloso para la aristocracia de Chicago, porque no era posible que una mujer se divorciara en esa época. Pese a que nuestra protagonista contaba ya con más de 35 años, seguía teniendo la oposición de su familia para poder estudiar algo. Ella quería estudiar desde pequeña, producto de la fascinación que le habían provocado estas novelas de policías y misterios. Ella quería estudiar medicina legal, medicina forense. ¿Para qué? Para poder trabajar investigando crímenes. Sin embargo, recién, casi a los 50 años, pudo hacerlo. Estudió, tomó un par de cursos ahí en Harvard y ya recién en 1931, una vez que habían muerto sus dos padres y su hermano, siendo ella además heredera de una enorme fortuna, pudo dedicarse a lo que amaba, la medicina forense. Pero, ¿de qué forma lo hizo? En aquella época, algo que estaba muy de moda entre las mujeres de clase alta eran los conocidos como dioramas, que eran básicamente maquetas de un lugar, de unos pocos centímetros cuadrados, en los cuales se representaba no solamente un lugar, una casa por ejemplo, sino que se representaba una escena completa, se representaban los muebles, la ubicación de la comida, los miembros de una familia, todo. Fue en ese momento cuando apareció George McGrath, quien era amigo de su hermano y que era un catedrático de medicina en Harvard, y él se dio cuenta del talento que tenía Frances para los dioramas, ya habiendo estudiado un poquito de medicina ella, y la invitó a trabajar con él. ¿Por qué? Porque estos dioramas lo que permitían era una representación mucho más fidedigna de las escenas del crimen. Recordemos que en esta época, por ejemplo, las cámaras fotográficas eran en blanco y negro, por lo tanto, era imposible representar toda la gama de colores que había en una escena del crimen. Era imposible, por la resolución, representar todos los ángulos de esta habitación. Pues bien, estos dioramas permitieron representar de una forma muy detallada escenas del crimen, para que los futuros estudiantes de medicina forense empezaran a observar cada detalle, ver por ejemplo la distribución de una mancha de sangre, lo cual por ejemplo permitiría identificar de dónde provenía un disparo o identificar cierto tipo de corte para saber con qué arma había sido asesinada una persona. En particular, Frances Glessner Lee tuvo una gran fijación con los crímenes relacionados con mujeres de clase baja. De hecho, una de sus mayores representaciones fue la escena del crimen en lo que eran verdaderas casas de muñecas del asesinato de una prostituta en 1944. Con toda esta evidencia representada en esa miniatura, más los testimonios recogidos, analizando las contradicciones, algunos de los estudiantes de estas clases, de estos seminarios, pudieron encontrar quiénes eran los asesinos en estas escenas del crimen miniaturizadas. Fue tal el talento de Frances Glessner Lee que ella,
junto a su amigo y colega George McGrath, abrieron la primera escuela de medicina forense en los Estados Unidos, recibiendo solicitudes para la ayuda en investigaciones de distintas partes de Estados Unidos. A ellos comenzaron a llegarle cartas, en particular a Frances, cartas con las descripciones de los lugares, para poder así intentar, mediante estas miniaturas que ella elaboraba, poder establecer algunos patrones que permitiesen resolver escenas del crimen. Puede que para algunos resulte casi irrisorio el que se usaran representaciones en casas de muñecas para poder resolver crímenes. Pero recordemos que en esa época recién se había descubierto las huellas digitales, las cuales fueron descubiertas en 1913. Y recién hacia los años 20, 30 comenzaron a usarse como medio de prueba. En aquella época no existían las pruebas de ADN. En general, la pulcritud con la cual se abordaban los asesinatos era muy poca. Un par de fotos por aquí y por allá, se removía la evidencia y nada más. Es por esta razón que en su momento fue tan importante el aporte que ella hizo. Porque esta fijación por los detalles permitió el desarrollo de la medicina forense actual. ¿Por qué? Porque la medicina forense actual no dice, si yo tengo A, me va a ocurrir B. Lo que ellos hacen es lo que se conoce como ingeniería inversa, es decir, ellos conocen los resultados, por ejemplo un crimen, y a partir de ese resultado ellos tienen que reconstruir las causas. Y fue este gran aporte de estas miniaturitas con grandes detalles lo que permitió la formación de muchos futuros médicos forenses que estudiaban, que veían en cada detalle una pista para desentrañar un asesinato. Finalmente, Frances Glessner Lee murió a los 84 años en 1962. Fue una mujer ampliamente reconocida, encabezó muchas veces seminarios sobre medicina forense. Lamentablemente su familia no pudo ver este éxito, básicamente porque siempre sus padres y hermanos se opusieron a que una señorita de su clase se dedicara a trabajar en algo que siempre ha sido visto como algo bastante sucio, hostil, que en general no agrada, porque a nadie le gusta tratar con cadáveres, digamos las cosas como son. Y bueno, si te gustó este video de Física Clara, no te olvides suscribirte en YouTube, darle like, activar la campanita y si te encantó demasiado, compartirlo. Y si no, igual te lo agradezco. Y además suscribirte a mis redes, en YouTube, en Facebook e Instagram. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Física Clara y hasta la próxima.